Bueno, chicos, ya son las 3:10, entonces vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a continuar con la temática que venimos trabajando, con lo que nos falta de, de la parte de diseño. Eh, pues vamos a ver un tema importante que es el mapa del sitio y vamos a trabajar sobre los mockups y los wireframes. ¿Listo? El viernes vamos a hacer el cierre como de esta temática, hablando de lo de las tendencias. Vemos una cosa ahí de la parte gráfica y vamos a hacer un Kahoot, otro Kahoot, sobre lo que hemos visto esta semana. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Listo, chicos? Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor. sí, señor. Bueno, entonces, ayer hasta dónde llegamos? Vimos aquí hasta lo que es una guía de estilo y pues les expliqué que es más o menos lo que ustedes tienen que desarrollar. Pero pues toda esta parte ya de trabajar sobre Illustrator y eso, vamos a empezar a hacerlo la otra semana. Esta semana la idea es que terminemos con toda la carreta teórica, por así decirlo, y que ya eh, pues revisemos qué más nos falta, pues ya todo lo teórico, lo que les había dicho que vamos a ver al inicio, eh, pero pues la idea es que ya la otra semana empezamos a trabajar sobre el software y sobre algunas páginas que les voy a mostrar para que, para que empecemos a trabajar hoy. ¿Listo? Entonces, la siguiente temática que vamos a trabajar es esto que es el sitemap. ¿Qué es el sitemap? Es el mapa del sitio. ¿Sí? Sencillamente es el mapa del sitio web o el mapa del sitio o el mapa web. Es un archivo que generalmente describe cuál es la estructura de jerarquización de todas las subpáginas y todo lo que yo tenga dentro de mi página principal. Entonces yo con esto puedo tener una visión más grande y en conjunto de mi sitio web. ¿Listo? Y pilas porque esto es un entregable de lo que ustedes tienen que hacer este trimestre. Hacer el mapa de navegación del sitio web. Entonces miren que aquí esto es un ejemplo sencillo de cómo es el mapa de navegación. Desde la página principal, a qué páginas salta ese mapa de navegación y pues esas páginas, qué subpáginas van teniendo. Miren que simplemente es los nombres de las páginas, ¿sí? Por ahora, en la parte gráfica, la primera parte que vamos a ver del mapa del sitio, ¿sí? ¿Para qué creen ustedes que pueda servir esta vaina? A ver si alguno tiene idea. ¿Para qué puede servir el Pues mapa del para sitio? luego, cuando se vaya a crear la página, tener bien claro, pues a dónde va cada botón, ¿no? Sí, no, eso es una razón, O sea, tener es claro como la un orden. navegación, tener orden de la página, eso sí es importante. Yo aquí tengo el control y sé de mi página principal a qué otras páginas va a saltar y esas páginas a qué otras páginas más pequeñitas, a qué subpáginas me van a llevar. Resulta que al inicio, cuando empezó todo el tema de la web, todas las páginas tenían que tener un mapa de navegación. Entonces, antes pues existían simplemente, ustedes encontraban dentro de una página web un botoncito, un menú que era el mapa del sitio. Todavía hay páginas que lo conservan de esa forma, que yo puedo entrar a una página y, y pues encuentro cuál es el mapa de navegación del sitio. Y pues cuando yo llego a ese mapa de navegación, sencillamente me empieza a mostrar esto que yo estoy ahí, cómo es la jerarquía, cómo es la división y cómo está subdividida mi página, ¿sí? Entonces, hay muchos, al inicio todos lo tenían y era muy gráfico generalmente. Después, ¿qué pasó? Pues que ya empezaron a hacerlo mucho más pequeño. ¿Por qué? Pues porque las páginas empezaron a aparecer
otras formas de navegación como son lo que les mostré la vez pasada, lo de migas de pan, que yo ya dentro de la misma página puedo ver las subpáginas donde estoy avanzando. Entonces, eso hizo que los mapas de navegación quedaran un poquito obsoletos en esta forma gráfica, ¿sí? La parte gráfica. Ya las páginas ya no tienen eh, esta estructura, esta imagen que a veces cargaban, ya no las tienen ahí, sino que simplemente ya han ido cambiando. Entonces, miren que si yo escribo mapas de navegación web, pues me aparecen muchos ejemplos, ¿sí? Es simplemente una estructura. De la página principal, salto a inicio, oficios, galería, biblioteca, contacto. Contacto me lleva al menú de contacto, listo. Eso es el mapa de navegación. ¿Qué pasa? Que yo debería tener control total de todos los vínculos y todos los botones. Si un botón me lleva, si yo tengo un botón dentro del formulario de contacto que sirve para enviar mensaje, debo tenerlo acá dentro de mi mapa de navegación. Si yo tengo un botón que me lleve a cierto sitio o, no sé, a red social, los tres botoncitos de redes sociales, yo debo tener acá hacia dónde me va a llevar. Debe estar dentro del mapa de navegación. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, el inicio puede estar vacío, el inicio puede ser simplemente información, pero no hay absolutamente ningún vínculo, ningún link dentro de ese mapa de inicio, ¿sí? Entonces, esto todavía funciona. Entonces, ¿para qué sirve más en la actualidad? Entonces, resulta que los mapas de navegación, pues ahorita se volvieron mucho más fuertes por el tema del SEO, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es el SEO? Es lo que hace que algo Posicionamiento de algo, salga ¿no? de primeras en el Exacto, navegador. es lo que yo utilizo para el posicionamiento de mi página y que todo quede de primeras. Entonces resulta que el mapa del sitio, pues yo ya no lo tengo que tener de forma gráfica, ¿sí? Yo ya no lo hago así como se ve ahí, como un diagrama de flujo, puede ser un diagrama jerárquico, sino que yo ya empiezo a mostrarlo de esta forma. Ya les voy a compartir. Entonces, el mapa de navegación empieza a volverse una lista de código, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un formato, mi mapa de navegación, cuando hago un formato con, con, con código, yo puedo tener dos formas. Puedo utilizarlo con XML o con HTML. Sencillamente, ¿para qué se diferencian estas dos? ¿Cuál es la diferencia? Que el XML va a ser para los buscadores. O sea que básicamente yo voy a hacer un archivo de texto de esta forma, XML, donde voy a colgar todos los enlaces y las URLs. Cuando yo hablo de URL, sencillamente es mi dirección, un URL. ¿Cuál es la URL de Google? www.google.com. Son las direcciones web. Entonces, los archivos XML van a tener esas direcciones descritas, cuáles son las direcciones que yo tengo en mi sitio. Y esto va a permitir al navegador, a Google, al buscador, a Google, a Bing, lo que utilice, pues acceder más fácil al contenido que yo tenga dentro de mis páginas web. ¿Sí? Entonces, yo debo hacerlo, se utiliza todavía, es de esa forma. Si lo hago en XML, es para que los buscadores encuentren mejor el contenido de mi página, ¿sí? O lo ubiquen mejor, el contenido de la página, y lleguen más fácil al contenido. Recuerden que ahora es más importante el contenido de la página que las palabras claves. Entonces, esto hace que los buscadores indexen más fácil el contenido. Para eso sirve un mapa de navegación en XML. Si lo tengo en HTML, ¿para qué sirve? Para el usuario, ¿sí? Entonces, en la parte de XML, pues yo lo tengo simplemente es un archivo de texto plano donde coloco los links y el buscador va. Pero si está en HTML, lo puedo tener de una forma un poco más gráfica y lo utilizo es para que el usuario sepa dónde está parado dentro de mi página y cuáles son las páginas que hay dentro de esa página, las subpáginas, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener eso muy claro. Digamos que es posible que dentro de un sitio web yo pueda tener los dos, también es válido, pero pues hay que revisar si son necesarios. Si mi página tiene una estructura muy buena y se entiende fácilmente cómo es la navegación o utilizo las migas de pan para navegar,
pues no necesito tener un mapa de navegación gráfico en HTML dentro de mi página, ¿sí? Pero sí sería necesario de pronto revisar si hay que tenerlo en XML para indexación en los buscadores, para que el buscador lo indexe y aparezca dentro de los contenidos. Entonces, ese es el uso puntual que se le da a los mapas del sitio y por eso se utiliza. Ya ustedes en el link que yo les coloco ahí para que investiguen, pues se van a dar cuenta que hay ciertas cosas, que hay recomendaciones. Por ejemplo, Google dice que el mapa de navegación tiene que estar codificado UTF-8, que es una codificación de texto, y que no debería contener más de 50.000 URLs. Entonces, miren que si yo estoy hablando que una página web, un sitio web, puede tener 50.000 subdirecciones, es porque casi todo está indexado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una foto dentro de la página, esa foto, recuerden que se está guardando en un servidor. Entonces, al tener un espacio en un servidor, es como si yo la tuviera en el disco duro. Entonces, tiene una ruta. Entonces, así como yo en mi computador tengo C, en mis documentos, en imágenes, entonces va a tener una ruta en ese servidor donde yo lo tenga almacenado, ¿sí? Entonces, como tengo eso almacenado, ya se convierte en una URL. Por eso Google me dice que es mejor no tener más de 50.000 URLs dentro de un mapa de navegación, que si tengo esto, pues debería partir el mapa de navegación en varios mapas de navegación pequeños para poderlo subir allá. Entonces, esa es la importancia del mapa de navegación y sobre todo porque ustedes tienen que entregar un mapa de navegación del sitio. Obviamente, como este trimestre no estamos trabajando XML ni HTML todavía, pues el mapa de navegación que ustedes deben entregar es esto. El mapa de navegación es gráfico, ¿sí? Entonces, por eso es que la importancia de que toquemos este tema, de que ustedes profundicen más sobre el mapa de navegación. Si ustedes buscan, hay sitios web para hacer mapas de navegación. Hay muchos sitios que ofrecen herramientas gratuitas para diseñar los mapas de navegación. O, pues, esto también yo creo que alguno lo ha trabajado, que son diagramas de flujo o en UML. También lo pueden revisar. Hay páginas gratuitas para montarlo. O sencillamente, miren que esto no requiere, para lograr sacar esto, no creo que necesiten más de un PowerPoint, ¿cierto? Entonces, eso es esto. Eso es un mapa de navegación. Este está chévere, sí. Acá me está diciendo que este es el workflow, que este es el mapa de navegación del sitio. Sin tener que decirme qué va en cada sitio, simplemente este botón me lleva a esto. Aunque esto ya se parece más a un wireframe, ya vamos a ver eso para qué sirve y cómo funciona. Pero pues esa es como la estructura básica de eso. ¿Clarísimo? Espera que no les estaba compartiendo. Este se parece más a un wireframe que a un mapa de navegación. El mapa de navegación no tiene que ser tan estructurado, sino simplemente pueden ser simplemente cuadritos y ya, no tiene que tener nada más complejo, simplemente cuadritos con el nombre de la página y de esas subpáginas a dónde me lleva y qué botones hay y que esos botones pequeñitos a dónde me llevan. Eso es lo que debe tener un mapa de navegación. ¿Listo? Entonces, pilas, porque parte del proyecto, una de las entregas del proyecto es hacer el mapa de navegación. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Lo otro que vamos a ver. Entonces, vamos a ver dos cosas que aparecen ahí, que son los wireframes y los mockups. Entonces, ustedes dentro de lo que están haciendo, dentro de lo que tenemos que montar, ustedes van a tener que hacer o la entrega final, otra de las entregas que tiene este trimestre, es el mockup del sitio web, ¿sí? Entonces, pues para eso es lo que vamos a utilizar el XD. Entonces, pero antes de hacer el mockup, también tengo un wireframe. Este dibujito, que es lo más similar que yo puedo tener a un wireframe, un boceto, ¿sí? Entonces, el wireframe, el boceto básico, simplemente me sirve para hacer tangible o hacer visible y que yo entienda la estructura del proyecto web en el que me estoy embarcando, ¿sí?
Entonces, el wireframe simplemente se vuelve, si yo traduzco wireframe, traduce marco de alambre. Entonces, si yo lo pongo en ese contexto, pues un marco de alambre se volvería el esqueleto de mi página web, ¿cierto? Chicos, regálenme un segundito. Qué pena con ustedes, chicos. Listo, ya volví. Entonces el mockup se vuelve el esqueleto del sitio web, lo que está por debajo. Entonces, si yo no tengo una buena estructura por debajo, pues también el sitio web puede tener fallas y puede quedarse colgado. ¿Sí? Entonces, me sirve para ver la estructura. Yo lo utilizo para, para relacionar todo lo que va a tener mi proyecto. Miren que el wireframe tampoco ya digo qué texto debe ir, tampoco digo qué imágenes deben ir, pero sí utilizo una estructura básica. Entonces, ¿qué debo tener ahí? Deben aparecer los elementos de navegación, ¿sí? Entonces, los elementos de navegación es sencillamente todo lo que yo tengo para dentro de mi sitio, lo que va a aparecer, ¿sí? El contenido, los botones, todo eso debe aparecer. Debo tener las cosas clásicas que tiene todo sitio web, pues la cabecera, dónde va a estar el cuerpo, cuál es el formulario, cuáles son los enlaces. Si mi página tiene 10 subpáginas, yo tengo que analizar si todas van a utilizar la misma estructura o si debo tener diferentes estructuras. Y eso también hay que revisarlo. ¿Listo? ¿Qué más debe contener esto? Pues los elementos de diseño y el contenido, pero sin especificar el contenido. Simplemente yo coloco un cuadro que digo texto. En este cuadro va a ir texto. En este cuadro va a ir una imagen. ¿Sí? Esos son los elementos de diseño que yo tengo que colocar. ¿Sí? Yo coloco marcadores, dónde va a quedar el texto y dónde van a quedar las imágenes. Entonces, lo más parecido a un wireframe sería esta imagen que ustedes están viendo ahí. Acá yo especifico que va a haber una imagen de fondo, que aquí probablemente va a estar el logo, que estos van a ser el menú, los botones del menú, que acá tengo otro menú desplegable, ¿sí? Que acá tengo imágenes, contexto, imagen, contexto, imagen, contexto. Esto sería lo más parecido a un wireframe. Yo no estoy especificando qué es texto, no estoy especificando qué texto va a ir, perdón, no estoy especificando qué imagen va a ir, pero sí le estoy dando la forma y la estructura al sitio web. De nuevo, si yo busco acá en Google, miremos un ejemplo, wireframe web, pues acá yo tengo muchos ejemplos, miren, ¿sí ven? Acá entonces simplemente sé cómo es la estructura, ¿sí? Miren que eso sería, ¿a qué se les parece eso? Eso parece Facebook, ¿cierto? Eso sería el, el wireframe de la página de Facebook y ya, sin tener que colocar fotos todavía, ni texto, nada, simplemente una estructura básica, un esqueleto. Y esto es lo que les indicaba de las páginas. Si yo tengo 10 subpáginas, pues debería tener la estructura de todas mis páginas. Miren que así mantenga una, por ejemplo, todas tienen el mismo encabezado y todas tienen el mismo posicionamiento del menú. Adentro los contenidos están diferentes, ¿sí ven? Acá dividido para colocar un video, acá hay pequeñas imágenes de fondo, acá dividido en gráficas de no sé qué. Entonces, esto es un ejemplo de ese wireframe, de cómo es la estructura básica de alambre que está por debajo de mi página, ¿sí? Si lo alcanzan a ver ahí, no se está compartiendo la pantalla que ven. Entonces, esto es una opción, esta es una forma de visualizar lo que sería un wireframe de mis páginas. ¿Listo? Pilas porque también esto es una entrega del sitio web que ustedes van a plantear. Entonces, ¿esto dónde se hace? En Illustrator, en InDesign, en PowerPoint lo pueden montar, ¿sí? Porque son simplemente cuadritos, bolitas y qué va a llevar e indicar qué tipo de contenido va a ir en eso.
Pero pues esto, si yo hago un marco, un wireframe muy bueno, pues va a tener toda la estructura para que yo de ahí encima empiece a trabajar. Y pues que aparte acá tengo ya todo dividido. ¿Se acuerdan que esto se parece a lo que hicimos en InDesign? ¿Se acuerdan a lo de ¿cómo se llamaba eso? Las divisiones que yo tenía, eh, ¿Retículas? las retículas. Entonces, digamos que esto va a ser una retícula de mi página web. Yo puedo utilizar también cosas, todos esos conceptos, todo eso que vimos en primero, miren que aquí es donde yo empiezo a utilizarlos. Entonces yo aquí puedo tener repetición de los módulos. Aquí me está hablando del tamaño de los módulos. Miren que si yo voy más allá, acá tengo, podría tener que esto está dividido en tres columnas, pero pues acá tengo una columna principal, acá tengo otra, y estas dos se unen. Entonces, miren que todas esas estructuras y todos esos conceptos básicos, uno los empieza a aplicar dentro de todo esto que está trabajando. Entonces, pues bueno, eso es la importancia de ese wireframe para que ustedes lo investiguen y vayan más allá. Y pues ya les voy a indicar qué ejercicio que vamos a trabajar respecto a eso. Una Eso, preguntita, dime, perdón. tranquila. Nosotros, nuestra entregable solamente es el wireframe o también el mockup. También el mockup. Ustedes del sitio web tienen que entregar el mapa de navegación. El wireframe. Digamos que lo que les va a pedir el instructor, el que les evalúe, va a ser yo sé por qué así aparece en el programa, va a ser el mapa de navegación y va a ser el mockup. Pero a mí me tienen que entregar el wireframe, ¿sí? Entonces tienen que tener todo el proceso. Mapa de navegación, wireframe, y pues obviamente también sería interesante que antes del mockup ustedes mostraran el wireframe a la persona que los va a evaluar, ¿sí? ¿También evalúan la guía de estilo? No, esa guía de estilo yo la evalúo. Entonces, esa no está dentro de los entregables. Los entregables de los puntuales de proyecto, yo sé que aparece el mapa de navegación y aparece el mockup ya funcional. Eso es lo que les aparece ahí. Pero pues eso es lo que pide el proyecto. Yo sí les voy a pedir guía de estilo, les voy a pedir wireframe, mapas de navegación, todo eso se los voy a, es lo que me tienen que entregar a mí. ¿Listo? De nuevo, eso que me entregan a mí es algo que ustedes también deben mostrar. Es chévere que lo muestren dentro del proyecto. Es interesante que ustedes muestren que de este wireframe lograron tal mockup, ¿sí? O se llegó a tal mockup. Entonces, por eso es que es importante todo ese proceso. Digamos que también dentro de lo que ustedes van a leer, en alguna parte dice que ustedes tienen que definir en algún momento si es necesario que ustedes hagan un wireframe o si ustedes se pasan de una mockup. Eso también pasa. Por ejemplo, si ustedes van a hacer solamente una página para una página grande que ya está creada, pues no hay necesidad de hacer ningún wireframe. Ustedes pueden pasar a hacer un mockup directamente porque ya está la estructura, ¿sí? Entonces, eso hay que evaluarlo. Pero pues cuando yo tengo, digamos que los cambios y los ajustes es más fácil de hacerlos sobre el wireframe que sobre el mockup. Entonces, por eso es que hay que tener ese boceto inicial del sitio web. ¿Listo? Después, pues ya pasamos al mockup. Entonces, miren que aquí en el wireframe yo tengo la división, pero todavía no tengo nada. No he dicho que van a ir en esta bolita o qué texto va a ir. Cuando yo ya paso al mockup, aquí sí coloco mis páginas, todas mis páginas, y aquí sí digo, aquí va a ir tal imagen, aquí ya va a ir tal texto, va a ir de tal color. Miren que acá en algún punto todavía no me interesan los colores, mientras que aquí sí. Entonces, si yo lo veo de esa forma, pues en el wireframe estoy colocando estructura, mientras que en el mockup yo ya estoy presentando cómo se vería mi sitio. Entonces aquí yo ya tengo que tener en cuenta colores, tipografía, imágenes, elementos gráficos, cómo se va a ver el header, la cabecera, cómo se va a ver el pie de página. Aquí ya empiezo a mostrar estructura del sitio, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante esta parte. Entonces, miren que vamos paso a paso. Aquí ya simplemente hice el boceto con el wireframe y pues aquí ya paso al mockup. Así de sencillo. Entonces, hay mucha gente, y hay mucha bibliografía, si ustedes investigan un poco más, que dicen que a veces uno puede hacer esto.
Y es verdad, dependiendo del sitio web que yo esté diagramando, pues yo me puedo mandar de una e intentar hacer un mockup. Pero pues a veces me duplico el trabajo, o es lo que yo les cuento desde mi experiencia. A veces es más fácil o es importante tener claro la estructura antes de mandarme a montar esto en diseño, ¿sí? Entonces, ya el mockup, yo que empiezo a ver con el mockup, la usabilidad. Entonces, ese concepto que viene por allá atrás que estamos hablando. Entonces, yo ya aquí empiezo a ver cómo se trabaja cómo se ve la página web, ¿sí? Miren que hay algo interesante que dicen que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un diseñador gráfico que se va a encargar de la parte gráfica, yo sí debería utilizar el wireframe. Yo hago mi wireframe, le digo al señor, mire, esta es mi estructura, y el man tiene que venir acá y desarrollar esa estructura y mostrarla gráficamente, hacer un boceto, hacer una presentación ya de la parte gráfica. Entonces, digamos que el uso de uno o el otro está muy, no sé, relacionado con el tipo de proyecto que ustedes van a trabajar. Esto hablando a futuro cuando ustedes ya estén trabajando, ¿sí? Ahorita en todo lo que estamos haciendo de arranque, pues ustedes tienen que hacer las dos partes, ¿sí? Ustedes tienen que mostrar tanto el wireframe como el mockup. Entonces, hay que trabajar los dos. Pues es importante que sepan los dos porque cuando estén en la vida real, les pueden pedir cualquiera de los dos. Así de sencillo. ¿Qué más viene después de esto? Pues bueno, ya cuando yo empiezo a trabajar el mockup, ahí aparecen un montón de herramientas como las que les he contado de XD. ¿Por qué? Porque a veces no es solamente importante mostrar la parte gráfica, sino que yo pueda explorar y navegar cómo van a saltarlas de un botón a otro. Entonces, eso es lo que me permite XD o pues varios sitios que aquí les voy a compartir, que este link ya se los voy a colocar también dentro de la bibliografía, que son sitios para crear mockups, ¿sí? Entonces, mire, este Balsamic yo lo he revisado, no lo he trabajado tanto. El problema es que algunos tienen, mire, por ejemplo, este tiene de 30 días, ¿sí? El Azure también es muy bueno. El Azure tiene una versión, si ustedes se registran, se logran registrar como estudiantes, pues lo pueden utilizar gratuitamente, ¿sí? También tiene una versión gratuita y tiene una versión paga, ¿sí? Pencil, Mockups, no sé cómo se pronuncia bien ese, Mockingbird, wireframe.cc. Entonces, todas estas herramientas sencillamente son para crear, ahí les estoy mostrando cómo es la última, miren que simplemente es un espacio de trabajo donde yo empiezo a hacer este tipo de cosas y ya, y voy armando. Este es para wireframes, ¿sí ven? Acá puedo ir armando la estructura básica con wireframes. Si yo quiero, miremos este, Mockingbird, ya les comparto la pantalla. Tiene otras herramientas para trabajar los wireframes. Miren acá. Hay que revisar si vale la pena, si la parte gratuita que ellos están ofreciendo es buena o si sencillamente es algo que yo puedo hacer en Illustrator. Entonces, ustedes tienen que revisar eso y pues mirar si vale la pena, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas gratuitas. Este es el Mockups y acá me está diciendo. Entonces, ¿yo qué hago con el mockup? Acá no simplemente me quedo con la parte gráfica, sino que si le doy clic acá, si le doy clic sobre este, pues me va a llevar a la siguiente página y puedo ver y puedo mirar, puedo palpar cómo va a ser esa interactividad. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos Adobe XD, porque el XD es muy sencillo, créanme que es muy sencillo, y puedo hacer una navegación supremamente fácil para ver cómo es el proceso y cómo es la navegación. Ya les voy a mostrar aquí un poquito. Entonces, el XD de una vez me empieza a mostrar cómo va a ser la navegación. Entonces, miren que yo simplemente yo puedo llevar a hacer cosas en Illustrator, hacer cosas en Photoshop, y las voy llevando y las voy cargando al XD.
¿sí? Entonces miren que este señor lo que hizo fue simplemente hacer el boceto en Illustrator de cómo quería su aplicación y la empezó a montar en XD porque las herramientas son muy similares. Si yo tengo vectores, pues los puedo llevar de un lado para el otro, ¿sí? Y eso ya lo vamos a empezar a ver la otra semana. Si todo nos sale bien, pues ya vamos a empezar a ver XD y cómo es el proceso. Es muy sencillo, créanme que es muy fácil. Y ya, luego después de esto, pues yo ya simplemente lo que hago es decirle al XD que me muestre cómo es la navegación y que cuando yo le dé clic en tal lado, pues a dónde me va a llevar. Eso es lo que hago con eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué aparecen esos tipos de programas? Porque aparece esto. ¿Qué papel juega la maquetación web en el diseño responsive o diseño responsivo? Entonces, resulta que esos programas o las páginas que ustedes vieron acá, generalmente me ayudan a que yo visualice mi proyecto, cómo sería dentro de una página web y inmediatamente si yo quiero que verlo cómo sería en un aplicativo, pues me lo va a permitir y me va a dejar ver. Miren acá, este es el azure que les estaba contando. Entonces, yo aquí, miren que esto hace de todo. Acá hago mapas de navegación, acá hago mockups, hago wireframes y hago mockups funcionales, que es lo que tiene el XD. Ventaja gigante que el XD es gratuito, ¿sí? Y que se integra con todo el paquete de Adobe. Entonces, hay que revisar, por eso les digo, hasta qué punto vale la pena que yo pague o que haga un trial de unos días. Es válido si alguno quiere explorarlo para que lo revisen, o si me quedo con el XD, que es el que vamos a trabajar. Entonces, cuando yo hago ese diseño responsivo, él automáticamente me acomoda mi sitio web y me lo muestra cómo se vería en un dispositivo móvil. Y cuando él hace el ajuste, yo incluso puedo, no es que eso sea automático, yo puedo intervenir en ese diseño. Yo puedo decirle, listo, ya hice mi página web, ahora quiero que me la ajuste para el responsive en el celular. Pero si en el responsive él puso algo que no me gusta, pues lo puedo modificar. Y así voy y le entrego al programador para que yo le entrego esto y le digo, mire, esto es lo que yo quiero que usted me monte, que me haga en HTML, CSS y todo lo que necesite. Entonces, el mockup simplemente es ver ya todo cómo se vería, que todos los botones funcionen y me lleven de un sitio a otro, los mockups interactivos, y ya, eso es lo que tengo con eso. Y pues que obviamente juega un papel súper importante dentro del diseño responsive, que es lo que en este momento todo tiene que ser responsive. Si yo tengo una página, un sitio web en este momento que no sea responsive, no es una página que vaya a funcionar mucho a futuro y que iba a tener muchos problemas. Entonces, ahí voy, tengo que empezar a ver pros y contras de eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería contarles hoy sobre los mapas del sitio y los wireframes y los mockups. ¿Qué quiero que ustedes hagan o qué ejercicio sale de esto? Yo quiero que ustedes cojan dos páginas web, las que quieran, y que intenten hacer el mapa de navegación de esas páginas desde lo que ustedes ven en la página. Miren que simplemente es un diagrama de jerárquico donde tengo que marcar hacia dónde salta cada botón. ¿Listo? Entonces, acá ustedes tienen que decirme, listo, yo voy a analizar tal página, www. Lo que sea, radioactiva.com. Entonces, ¿cuál sería el mapa de navegación de esa página? Y también de esas dos páginas, quiero que me muestren cómo sería el wireframe. O sea, ustedes van a hacer el proceso inverso. Ustedes van a intentar sacar el wireframe de dos sitios que ya existen. ¿Listo? La otra semana, cuando ya empecemos con software y el siguiente punto de trabajo, ustedes ya van a tener que hacer propuestas desde abajo hacia arriba. Por ahora quiero que hagan esto para ver si quedó claro ese tema de los mapas de navegación y el wireframe mismo acá. Entonces, por ahora, cogen dos sitios web, los que quieran, totalmente libres, y van a intentar sacar o van a sacar cómo sería el mapa de navegación del sitio y cómo sería el wireframe, o sea, esta estructura básica de esos dos sitios que van a evaluar. ¿Listo? ¿Clarísimo? Sí, señor. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Listo.
eso era todo por hoy lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver. Miren que estas sesiones no son tan tediosas para que tampoco sea tanta carreta y de hablar, 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 hablar. Lo que nos queda por ver es muy poquitico, lo de las tendencias de diseño que hay. Y hacemos el Kahoot del viernes y pues ahí vamos cerrando lo que queda esta semana. ¿Listo? Entonces, alguien escribe en el chat. Pero pues estoy con Kevin, listo, no hay lío. Pues nada, les voy a pasar la asistencia. Ya la estoy cargando. Listo, chicos. Ahí en el chat quedó la asistencia. Entonces, por favor, de nuevo, no se queden colgados con los trabajos. Yo sé que los trabajos, lo que les he dejado, no es tan complicado. Es cosas de análisis y son cosas pequeñas que hemos visto. Pues que llevan tiempo, sí, porque hay que dedicarles un buen rato. Pero pues por eso cada sesión es como, miren, adelanten este pedacito y este pedacito. Yo creo que ya el viernes no les voy a dejar un trabajo adicional, sino que con esto vamos a cerrar esa temática esta semana. Entonces, ya para que el domingo podamos subir todos los trabajos que les he dicho que vamos haciendo. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Señora. En los ejemplos de la interfaz, que se dice que poner los que no nos parecen buenos, Sí. ¿sí? Digamos en la interfaz de línea, no me acuerdo cómo El es el texto. nombre, eso. O sea, ¿cómo podría ser algo que no sea bueno, no sea buena esa interfaz? Por ejemplo, mira esto. Si yo estoy acá, ¿ya ven mi pantalla? Sí, señor. Si yo voy a buscar la interfaz gráfica de Linux, Linux al inicio, así era que yo hacía Linux. Todo a punta de código. Entonces, digamos que esto, ahí es donde ustedes tienen que decir como, bueno, esto sí es chévere, sí se ve bien, esto que yo tenga esto para hacer un diagrama, ¿funciona o no funciona? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar ejemplos, porque yo sé que la de texto es de las más complicadas de trabajar. O si, Sí. por ejemplo, yo tengo esto, símbolo de sistema. Y digamos, esto CMD me sirve como un buen ejemplo. Exacto. Por ejemplo, este CMD es de los que para mí no es agradable, mira. Y yo aquí hago todo. Y yo aquí podría desbaratar el computador si quiero. ¿Sí? Sí. Entonces, yo puedo destruir acá el Windows. Si yo llego acá y acá tengo mi carpeta de Windows y le digo delete Windows, pues estoy borrando la carpeta de Windows del sistema y el computador se va para el carajo. Entonces, esto para mí, esto es un ejemplo del código de una interfaz de línea de texto que ya no sería tan chévere, ¿sí? Pero si, por ejemplo, visualizo esto, comandos en AutoCAD, por ejemplo. AutoCAD, AutoCAD es uno de los programas que al inicio funcionaba con solo líneas de texto. Entonces, AutoCAD acá, por ejemplo, yo aquí no podía, esta herramienta, yo tenía que escribir aquí el comando, ¿sí ven? Entonces, yo no tenía ninguna de estas herramientas gráficas como las tiene el Illustrator, sino todo era a punta de texto. Entonces, imagínense trabajar Illustrator, donde ustedes tienen que abrir un cuadrito de texto así, de código, y escribirle que les cargue la herramienta borrador o pluma. Ahí es donde uno dice como, uy, pucha, trabajar eso a punta de eso, duro. Y resulta que el AutoCAD todavía lo mantiene porque la gente se acostumbró a trabajar con código. Entonces, a pesar de que ya han pasado no sé cuántos años desde que salió la primera versión, yo todavía sigo manejando código. Casi todos los programas de CAD, de diseño asistido por computador, tienen líneas de código, pues porque AutoCAD es de los más antiguos y él puso ese estándar. Entonces, el Rhinoceros, el Solid, el no sé qué, todos mantienen líneas de código. Entonces, eso es una interfaz de texto, de comandos de texto.
Entonces, ahí es donde ustedes tienen que investigar y decir, listo, esta funciona o esta no funciona. Pues es que eso es lo que no sé. Pues tú tienes que mirar desde el uso. Obviamente no te estoy diciendo que tú no sabes AutoCAD, pero si tú analizas gráficamente que esto no es tan útil, pues ahí es donde está, donde dices, ya a mí no me funciona. Por ejemplo, las de Rhino, los comandos que yo coloco en Rhino pueden funcionar. Por ejemplo, si estoy trabajando, por ejemplo, yo puedo hacer otro ejemplo. Notepad. Miren que yo aquí, en blog de notas, puedo escribir un sitio web. Puedo hacer una página web, ¿cierto? Y en este, que se llama Visual Studio Code, yo también puedo hacer una página web, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Todas, ¿cierto? Miren que aquí yo puedo navegar. Esta es una página que ya hice. Entonces yo aquí puedo navegar este es el HTML y esta es la hoja de estilo. Entonces este es el HTML. Yo aquí puedo ver, me pone colorcitos en las etiquetas, todo. Pero si yo cojo este Ya. código, si yo cojo este código, miren, este es el código de mi página web. Si yo lo pego acá y acá le digo que lo quiero archivo, guardar como, y acá yo le digo que esto sea escritorio, se va a llamar web.html, él me lo deja como HTML y me funciona como una página HTML. Simplemente que este código pues se ve feo comparado con esto. Entonces, Claro. esto es una interfaz de comandos de texto que funciona, mientras que esta no funciona para hacer páginas web. No es tan bonita, funciona, pero Pero el pues hecho de no la es tan... comodidad. Exacto, entonces donde cambia. Entonces mira, si yo abro aquí, mire que lo hice en el blog de notas, copié y pegué. Ahí está mi página web. Pues le falta todo el CSS, las hojas de estilo. Entonces, eso es lo que cambia, eso es lo que yo tengo de una interfaz de comandos de texto que funciona a una que posiblemente no es tan agradable. Pero pues hay que investigar. Entonces, tú tienes que entrar ya, ir allá a San Google y buscar interfaces de comandos de texto, Sí, eso. ¿sí? Y ahí empiezas a investigar qué son, mire que acá me empiezan a dar ejemplos, qué programas todavía tienen interfaces de líneas de texto, qué otro ejemplo, Visual Mill. Visual Mill es un programa que todavía se utiliza un montón para, para todo lo que tiene que ser, todos los tornos, todas las cosas de mecanizado utilizan Visual Mill para poder funcionar. Entonces, un torno electrónico, los que fabrican piezas metálicas, todo, yo hago un diseño en 3D, lo tengo que convertir en líneas de texto para que funcione, ¿sí? Ok. Si no, no funciona. Y si Y yo sé hablamos de una que interfaz de audio, entonces sería como una que se tarde, mm, no sé, exacto, identificar mi voz. exacto, Ya entendí, ya exactamente. entendí. Entonces, tú sabes que existe Cortona, que existe Siri, que Sí, Google tiene otra, que Microsoft tiene otra. Entonces, ahí tú puedes investigar cuál es más chévere más que otra. efectiva. Ok. El televisor, por ejemplo, el televisor que yo tengo en el control remoto, yo le puedo dar por comandos de voz que me suba el volumen o que me cambie de canal. Pero es una porquería porque si hay mucho ruido en el ambiente, no funciona o no coge bien el comando que yo le estoy diciendo. Entonces, para mí esa es una interfaz de voz que no es tan óptima, que no funciona tan bien. Entonces, el buscador de Google, que uno a veces abre el micrófono, se vendría haciendo una interfaz de audio. Exactamente. Ya estaba confundida, ya ahora sí entendí, profe, ¿Listo? que era. Pues nada, pregunten. Entonces, esa es la tarea, que ustedes investiguen de todas las interfaces que les mostré, cuáles ustedes considerarían que funcionan muy bien y cuáles no. Una interfaz natural que funciona muy bien, la del Wii. El Wii yo interactúo con mi cuerpo, con el dispositivo y es óptimo. Eh, ¿Cuál de pronto no funcione tan bien? No sé, hay que ver, por ejemplo, hay celulares que yo ya simplemente con pasarles la mano, mi palma abierta por la pantalla, hacen una impresión, hacen un print screen, toman una de la pantalla, una foto de la pantalla. Pero resulta que eso está predispuesto a condiciones de luz y no sé qué más vainas. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar si sirve o no.
y eso es una interfaz natural. Ya te entendí, profe. Estaba ¿Listo? confundida en esa parte. Bueno, chicos, entonces, pues nada, doy por terminada ahora sí la sesión de hoy. Eh, Hagan, investiguen y me escriben, ya saben que estoy pendiente en el WhatsApp, cualquier duda o problema que tengan. Ok, profe, gracias. Bueno, chao chicos, nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.